Hola, buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar inicio a una nueva clase teórica. Recuerden que esta semana, lunes 12 de octubre, es feriado, así que no va a haber horarios de chat disponibles, pero el resto de la semana sí, ¿sí? Hoy vamos a empezar trabajando con los temas correspondientes a la bibliografía del módulo 4, que vamos a continuar con temas de este módulo y de esta bibliografía dentro de 15 días, la semana del 26 de octubre, ya que acuérdense que la semana que viene, el 19 de octubre, es el recuperatorio del primer parcial para quienes hayan desaprobado el examen, ¿sí? Vamos a empezar hoy a trabajar con otra de las etapas del curso del ciclo vital, que es la adolescencia, ¿sí? En las clases teóricas yo me voy a enfocar en la definición de esta etapa y los principales cambios que se dan a nivel físico, cerebral, hormonales, y en las clases prácticas las profesoras van a estar hablando acerca del desarrollo cognitivo en esta etapa de la vida, si bien yo también voy a hacer una breve referencia a este aspecto del desarrollo, ¿sí? También mencionaré algo vinculado con el desarrollo del razonamiento moral, porque en esta etapa se producen cambios muy particulares en este aspecto del desarrollo, que si bien no lo abordamos en la infancia, sí lo vamos a abordar durante este periodo. ¿Qué es o cómo se define la adolescencia? En las sociedades preindustriales no existía el concepto de adolescencia, ¿sí? Se consideraba que los niños eran adultos cuando maduraban físicamente o cuando empezaban el aprendizaje de una vocación o se insertaban en el mercado laboral. Recién a comienzos del siglo XX empieza a ser reconocida la adolescencia como una etapa de la vida diferenciada, ¿sí? Actualmente es algo universal, pero puede tener variaciones dependiendo de la cultura de la que se está hablando. Entonces, por todas estas razones, la adolescencia es un constructo o una construcción social, ¿sí? En los últimos años, en las sociedades occidentales, la entrada al mundo de la adultez lleva más tiempo y está menos diferenciada y es más difícil de delimitar, sobre todo desde lo social, en cuanto a cuándo finaliza la niñez y cuándo empezaría la adolescencia o cuánto duraría, por ejemplo, ese pasaje de la niñez a la vida adulta. Los jóvenes que tienen una relación de apoyo, que se apoyan en sus padres, en la escuela o en la comunidad, tienden a desarrollarse de una manera saludable y positiva. En esta etapa también aumentan algunos riesgos para el bienestar físico y mental, ya que es cuando se presentan las más altas tasas de mortalidad por accidentes automovilísticos, por homicidios y por suicidios. Por otra parte, los adolescentes procesan la información relativa a la esfera de lo emocional de manera diferente a lo que lo hacemos los adultos, ¿sí? Los adolescentes de lo que se llama la adolescencia temprana o más pequeños utilizan más la amígdala, que es una estructura neuroanatómica ubicada en el lóbulo temporal y que está relacionada con las reacciones emocionales más primitivas e instintivas. Y los adolescentes, lo que se conoce como los adolescentes tardíos o más grandes, aproximadamente entre los 15 y los 17, 18 años, muestran patrones más semejantes a lo de los adultos a la hora de reaccionar a las emociones, ya que utilizan los lóbulos frontales, que también recuerden son los que manejan las funciones ejecutivas, como la planificación, la regulación, el razonamiento, el juicio y el control de los impulsos. Entonces, los adolescentes mayores median sus emociones a través de este lóbulo frontal, de los lóbulos frontales, lo cual le permite que hagan juicios más certeros, más precisos y que sean más reflexivos, ¿sí? Su cerebro es todavía inmaduro en algunos aspectos, pero también recuerden que adolescencia y pubertad no son términos equivalentes, no son sinónimos, ¿sí? Ahora voy a pasar a explicarles eso, ¿sí? Tradicionalmente se creía que la adolescencia y la pubertad comenzaban al mismo tiempo, alrededor de los 13 años. Pero en algunas sociedades occidentales los médicos comprobaron que los cambios puberales, ¿sí?, propios de la pubertad, tienen lugar antes de los 10 años. Por eso hay que diferenciar entre ambos conceptos, ya que la pubertad es un proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual y obtiene la capacidad de reproducirse.
La adolescencia, en cambio, puede definirse como una etapa de transición entre la niñez y la adultez y que implica cambios tanto a nivel físico como a nivel cognitivo y a nivel psicosocial. Los indicadores del inicio de la pubertad son cambios visibles y no visibles a nivel físico y biológico, como pueden ser los cambios hormonales, el crecimiento en estatura y en peso, la adquisición de la madurez sexual, cambios en los órganos de reproducción, entre otros. Entonces, los cambios biológicos que señalan el final de la niñez y el comienzo de la pubertad forman parte de un proceso de maduración que empieza antes del nacimiento, durante la gestación, pero las consecuencias psicológicas de estos cambios continúan hasta la adultez, ¿sí? Estos cambios entrarían dentro del ámbito del desarrollo físico, ¿sí? Alrededor de los 7 u 8 años, las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas que están ubicadas arriba de los riñones, secretan niveles más altos de andrógenos, ¿sí? Que son los precursores de la testosterona, la hormona sexual masculina, que es la que participa en el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así también como produce un crecimiento más rápido, mayor grasa en la piel y el desarrollo del olor corporal que comienzan a tener en esta etapa los niños, los adolescentes en realidad. ¿Sí? En la pubertad aparece lo que se conocen como las características o los caracteres sexuales secundarios, que son los signos fisiológicos de maduración sexual, pero que no involucran de manera directa a los órganos sexuales. Esos serían los caracteres sexuales primarios. Los secundarios, por ejemplo, son el crecimiento del vello en distintas partes del cuerpo, los olores corporales más fuertes, el cambio de la voz. Generalmente, estos cambios que señalan el comienzo de la pubertad, como ya les dije, suelen empezar alrededor de los 8 o 10 años en las niñas y aproximadamente a los 9 en los varones, pero hay una amplia variabilidad, ¿sí? Por lo general, este periodo de cambios dura aproximadamente entre 3 y 5 años. Ustedes tienen un cuadrito, ¿sí? Que está sacado de los textos de Oldman y Feldman, en donde están diferenciados las características o los caracteres típicos del sexo femenino y masculino, que serían tanto los primarios como los secundarios, y que dependen del aumento de la secreción de las hormonas sexuales, que se corresponden con el sexo biológico, son los estrógenos y la testosterona, ¿sí? Por ejemplo, algunos de estos caracteres femeninos serían el crecimiento de los senos, del vello púbico, el crecimiento axilar, y los masculinos, el crecimiento de los testículos, del escroto, del vello facial, axilar, la primera eyaculación, ¿sí? Y ahí también tienen indicada la edad promedio en que suelen darse esos cambios. O sea, recuerden que son caracteres primarios y caracteres secundarios, ¿sí? Que se dan o que indican el inicio de la pubertad. En cuanto a los caracteres sexuales secundarios, estos cambios siguen una secuencia lógica, ¿sí? Los primeros signos serían el crecimiento de los senos, el vello púbico en las niñas y el engrandamiento de los testículos en los niños, ¿sí? Y también se produce lo que se conoce como el estirón del crecimiento en la adolescencia, que tiene que ver con un crecimiento en la altura, que es muy rápido y que se produce antes en las niñas que en los niños. Por eso, en general, las niñas de entre los 11 y los 13 años son más altas y más fuertes que los niños de esa edad, ¿sí? Porque las niñas alcanzan su estatura máxima alrededor de los 15 años y los varones alrededor de los 17, 18 años, ¿sí? Estos cambios que les mencionaba recién en el desarrollo físico, como ya lo vimos durante la etapa de las distintas etapas en la infancia, tienen un impacto en los otros ámbitos o aspectos del desarrollo, por ejemplo, a nivel psicológico y a nivel social, ¿sí? Este tema es el que vamos a ver, el desarrollo psicosocial y el desarrollo lo vamos a ver dentro de 15 días, ¿sí? En la otra clase que yo les dije después del recuperatorio, ¿sí? Pero recuerden, por ejemplo, cuando ustedes empezaron a notar que se tenían los primeros cambios físicos típicos de la pubertad, aproximadamente entre los 10 y los 12 años, no tenían vergüenza de salir a la calle o, en el caso de los varones, a hablar porque se les mezclaba la voz infantil con la de los adultos que estaban cambiando, o no sabían cómo vestirse,
¿sí? Si vestirse como venían haciéndolo hasta el momento, o si cambiaban la forma de vestir a una forma más adulta, si se quiere, ¿sí? La mayoría de los adolescentes tienen una preocupación mayor que en cualquier otra etapa de la vida por la apariencia física, ¿sí? Y no suelen estar conformes con su imagen cuando se miran al espejo. Pero hay que tener mucho cuidado con este tema y hacer un seguimiento en esta etapa porque puede derivar en algún trastorno alimentario, ¿sí? Como son las bulimias, las anorexias, que son trastornos psicológicos, pero que pueden ser muy riesgosos también para la salud física, ¿sí? Hay que tener en cuenta el impacto que tienen estos cambios, porque son cambios bruscos, porque son cambios muy notorios que se dan en el desarrollo físico, en el bienestar psicológico de los adolescentes. Y también estos cambios dependen en gran parte de la comparación que puedan hacer ellos con sus pares, con sus amigos de la misma edad, y también del acompañamiento que tengan de los adultos y en cuanto a los cánones que existen en esa cultura, ¿sí? En la que viven. Bueno, ahora les voy a mostrar, van a tener un par de diapositivas en donde hay estadísticas, ¿sí? Que realizó UNICEF en nuestro país en diferentes estudios que hizo sobre adolescentes y sobre algunas problemáticas que son preocupantes en esta etapa en el año 2016, ¿sí? Uno de ellos, uno de estos temas, es el tema del embarazo adolescente, ¿sí? Según los datos tomados en la Argentina, en este año, como les dije, en el 2016, hubo 728.000 nacimientos ese año de niños y niñas, de los cuales un 13,78% del total fueron de madres de menos de 20 años. Es decir, unos 272 nacimientos por día, y de esa cantidad, ¿sí? Unos 2.500, en unos 2.500 nacimientos las madres tenían menos de 15 años y en 96.900 nacimientos la edad materna era de entre 15 y 19 años, ¿sí? Fíjense en el gráfico 1 que ustedes tienen en la diapositiva, ahí pueden ver en cuanto a la cantidad de nacimientos y la edad de la madre, ¿sí? Las probabilidades de nacimientos con bajo peso al nacer y a pretérmino, es decir, antes de la semana 37 de gestación, se incrementan durante la adolescencia, en particular cuando las madres son más jóvenes. Ambos factores son considerados como un factor de aumento de riesgo para la salud infantil, ¿sí? Entonces, por eso es importante pensar estrategias de prevención del embarazo adolescente por los riesgos que implica tanto para la salud de las gestantes como la de los niños por nacer. Y en el caso de que sean detectados, poder hacer un seguimiento y control pormenorizado durante todo el embarazo en los centros de salud, ¿sí? Siguiendo con el mismo tema, un 47% de las madres que habían tenido a sus bebés entre los 18 y 19 años no había podido terminar el secundario. Un 23% sí lo habían hecho y un 21% solo había completado la primaria. De cada 4 bebés nacidos de mujeres adolescentes para ese año 2016, 3 tienen madres que no habían completado el secundario, ¿sí? Con todas las implicancias que esto implica, ¿no? Porque si la madre no tiene la formación fundamental para poder tener un trabajo y poder mantener a esa criatura, imagínense que esto también puede llevar a otras problemáticas, ¿sí? Otro de los temas que también ha investigado UNICEF es las causas de muerte durante la adolescencia, ¿sí? Durante la adolescencia el porcentaje de muertes crece progresivamente con la edad. Del total de los fallecimientos registrados durante la adolescencia, que fueron 836 en el año 2016, un 24,3% fueron de chicos que tenían entre 10 y 14 años. Y 2.604, es decir, un 75,7% del total, tenían entre 15 y 19 años, siendo el promedio de edad para los fallecimientos durante la adolescencia de 16 años, ¿sí?
El riesgo de morir en la adolescencia es más alto para los varones que para las mujeres en todas las edades, pero fundamentalmente aumenta a partir de los 15 años. ¿Sí? Si bien la mortalidad adolescente no es un hecho frecuente, ya que representa un 1% del total de las que se producen en el país anualmente, por supuesto que en años normales, habituales, no en un año como este, debido a la pandemia por COVID, es una preocupación porque gran parte de estas muertes pueden ser evitables, ya que son secundarias a causas externas. Esto quiere decir accidentes de tránsito, lesiones no intencionales, suicidios, lesiones autoinfligidas intencionalmente, homicidios o agresiones causadas por otra persona, ¿sí? Pueden ver que en la diapositiva ustedes tienen un gráfico de barras que tiene las causas de muerte en esta etapa. El color naranja de las barras muestra las muertes que se produjeron por causas externas en adolescentes durante el año 2016, que están expresadas en porcentaje y representan el 55% del total. Un 34% se dio en la adolescencia temprana y un 64% en la adolescencia tardía. Y la tasa más alta de este tipo de muertes es de un 70% y se da en el caso de adolescentes varones de entre 15 y 19 años. La mayor parte de las causas de estas muertes corresponde a accidentes, ¿sí? Y de ellas, 529 se debieron a accidentes de transporte, de tránsito, ¿sí? También hubo 419 suicidios y 264 muertes por agresiones. Bueno, otro tema muy importante e interesante en esta etapa es la sexualidad, ¿sí? La conciencia de la propia sexualidad, aceptar los cambios sexuales, reconocer la orientación sexual, son aspectos muy importantes en la formación de lo que se conoce como la identidad sexual, que a su vez van a afectar también las relaciones y la imagen que tiene el adolescente de uno mismo. El logro de esta identidad es un proceso que está impulsado por factores biológicos, pero su expresión está definida en gran parte por la cultura, ¿sí? Durante la última parte del siglo XX han ocurrido en las sociedades occidentales cambios importantes en las aptitudes, en las conductas sexuales de las personas. Se produjo la aceptación de las relaciones sexuales prematrimoniales, la homosexualidad, el matrimonio igualitario. Los adolescentes actualmente suelen comenzar las relaciones amorosas o tener citas a través de redes sociales, ¿sí? Y que eso le permite que no sean bajo la observación o los juicios de los adultos, lo cual lleva a aumentar también la preocupación de los mayores con respecto a los riesgos sexuales a los que se exponen. La orientación sexual y su definición es uno de los temas que más le preocupa a los adolescentes y esto se relaciona con el interés sexual, romántico o afectivo que se tenga por otra persona y cada vez hay más variantes, ¿sí? Se habla de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, sexualidad no binaria, pansexualidad, asexualidad, ¿sí? Durante mucho tiempo, supongo que ustedes sabrán que la homosexualidad fue considerada una enfermedad, ¿sí? Pero también se han realizado a lo largo de estos años estudios científicos y no se ha encontrado ningún tipo de relación entre la homosexualidad y algún tipo de trastorno emocional o social. Actualmente, salvo por cuestiones religiosas, ¿sí? Ya en el ámbito científico y en la sociedad en general es muy raro encontrar a alguien que piense que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Entonces, como recién les mencionaba, la orientación sexual parece tener un origen en parte genético, pero más del 64% de las diferencias individuales en la orientación sexual se explican por factores ambientales. Aún hoy, en muchas comunidades y sociedades, y algunas que quizás son más restrictivas o que son más conservadoras, ¿sí? O valores religiosos más fuertes, los adolescentes tienen miedo a revelar su orientación sexual cuando son homosexuales o bisexuales por temor a la discriminación o a la reprobación de los otros, ¿sí? También en los últimos años se ha notado una tendencia a que el inicio
en la actividad sexual se da mucho antes que hace unos años, ¿no? Que hace 20 años, por ejemplo. Según los datos recabados por una encuesta, el promedio de edad para el inicio de las relaciones sexuales es en la Argentina entre los 14 y los 15 años, ¿sí? Pero las desventajas socioeconómicas, el inicio temprano de la pubertad, el mal desempeño escolar, la falta de metas académicas o profesionales, o una historia de abuso sexual o de negligencia de los padres, y los patrones de relaciones sexuales tempranas en su familia, también pueden influir para que esto suceda antes. Otro de los factores que más influye para que se produzcan las relaciones sexuales tempranas es la percepción de las normas que tienen los adolescentes, de las normas que siguen sus grupos de pares, ¿sí? Con frecuencia los adolescentes se sienten presionados para participar en actividades para los que aún a lo mejor ellos no se sienten preparados o listos. Por ejemplo, sentir presión por apurarse a tener sexo porque sus amigos más cercanos ya tuvieron, ¿sí? La mayor parte de la información sobre el sexo, ¿de dónde la obtienen los adolescentes? La obtienen de los medios de comunicación, de Internet, de los amigos, de la educación sexual en la escuela. Es más probable que los adolescentes que tengan una comunicación fluida con sus hermanos mayores, con sus padres, tengan actitudes hacia las relaciones sexuales más seguras, ¿sí? Es fundamental en esta etapa darles información necesaria para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, ¿sí? Tanto a los varones como a las mujeres, en ambos casos. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Supongo que a lo mejor ya lo vieron en alguna materia y seguramente lo van a seguir viendo a lo largo de la carrera, pero brevemente son enfermedades que se propagan por el contacto sexual. Las razones principales de prevalencia de este tipo de enfermedades entre los adolescentes incluyen la actividad sexual temprana, la cual incrementa la probabilidad de tener múltiples parejas de alto riesgo, el hecho de no usar preservativos de manera regular y correcta, y en el caso de las mujeres tener relaciones con parejas de mayor edad. Es muy probable que las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes se desarrollen sin ser detectadas. En un solo encuentro sexual sin protección con una pareja infectada se tiene un 1% de probabilidades de contraer HIV, un 30% de adquirir herpes genital y un 50% de contagiarse gonorrea. Entre las enfermedades de transmisión sexual curables, las más comunes son la clamidia y la gonorrea, ¿sí? En cuanto a los embarazos adolescentes, disminuyen si las relaciones no son tempranas y por ende se tienen menos probabilidades de tener parejas múltiples y se incrementa el uso de métodos anticonceptivos. Más del 90% de los embarazos adolescentes son descritos como no planeados y el 50% de ellos ocurren a 6 meses del inicio de la actividad sexual. Muchos padres adolescentes son productos de embarazos adolescentes. ¿Qué pasa con el cerebro en esta etapa? ¿Sí? Hacía unos años ya se pensaba erróneamente que el cerebro ya había madurado totalmente en la pubertad, pero sin embargo ahora se sabe que experimenta grandes cambios y remodelaciones durante la adolescencia para prepararse para la edad adulta, ¿sí? Una investigación realizada por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos ha cuantificado estos cambios y ha revelado que no todas las regiones de la corteza cerebral se desarrollan a la vez ni del mismo modo. Según publica una revista especializada en estos temas, las áreas que más nos diferencian de otros primates, es decir, las más evolucionadas, son las que más cambian durante la adolescencia. Se trata de los circuitos relacionados con la memoria, con las habilidades sociales, entre otros procesos. Y contrariamente, las regiones que están implicadas en funciones más básicas como las motoras o las visuales prácticamente no sufren variaciones durante esta etapa. Los investigadores también han encontrado diferencias entre los sexos. Al principio de la adolescencia, la corteza de las niñas es más delgada que la de los niños, signo de que los cambios empiezan antes en el cerebro femenino. Al llegar aproximadamente a los 20 años, la diferencia entre los sexos desaparece en la mayor parte de las áreas cerebrales e inclusive se llega a invertir en algunos casos. Los autores afirman que se trata de una prueba a favor de la hipótesis de que en promedio las niñas maduran antes que los niños. También
en el cerebro hay que tener en cuenta que hay diferentes redes neuronales. La red socioemocional incrementa su actividad en la pubertad, mientras que la red que se ocupa del control cognitivo continúa desarrollándose y madurando en la adultez temprana, lo que puede explicar la tendencia que tienen los adolescentes a tener arrebatos emocionales y conductas de riesgos y por qué la toma de riesgos suele hacerse en grupos en esta etapa de la vida. Como les dije al comienzo, el desarrollo cognitivo en la adolescencia es el tema de la clase de prácticos de esta semana, pero les voy a hacer un breve resumen, ¿sí? Para Piaget, la maduración cerebral junto con los factores socioambientales dan lugar a la aparición del razonamiento hipotético deductivo en esta etapa, ¿sí? Si el cerebro madura adecuadamente pero no tuvieron una estimulación adecuada, no se adquiere esta habilidad. Este tipo de razonamientos es una capacidad aprendida que no todas las culturas necesitan o valoran por igual, ¿sí? Es fundamental para poner a prueba la capacidad de razonamiento formal saber qué preguntas hacer y qué estrategias usar. Por ejemplo, se les dijo a niños de 11 o 12 años que investigaran los factores que generaban un mayor riesgo para los terremotos. Algunos de ellos recibieron la sugerencia de enfocarse en una variable por vez y hicieron inferencias válidas, más válidas que a los que no se les dio esta indicación, ¿sí? Esta etapa, la adolescencia, se corresponde con lo que Piaget llamaba, de acuerdo a sus estadios o a las etapas del desarrollo cognitivo que había planteado él, en la última de las etapas de este desarrollo, que es la etapa de las operaciones formales, ¿sí? Según el paradigma del procesamiento de la información, ¿sí? Hablando del desarrollo cognitivo, recuerdan del paradigma del procesamiento de la información, los cambios que se producen en este aspecto reflejan la maduración de los lóbulos frontales del cerebro y pueden explicar los avances cognitivos que señalaban Piaget, que se daban en la etapa de las operaciones formales, ¿sí? Se producen cambios en el desarrollo cognitivo tanto a nivel estructural como funcional. Por ejemplo, cambios en la capacidad de la memoria de trabajo, mayor cantidad de conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo, mejoras en el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento de la información, un incremento de la velocidad del procesamiento de la información y un mayor desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿sí? En cuanto al lenguaje, a partir de que los jóvenes adquieren la capacidad de razonamiento abstracto o hipotético deductivo, como recién les dije, también esto les permite entender y discutir sobre el significado de palabras abstractas como el amor, la justicia, la libertad. También pueden usar metáforas, ironías, entender los dobles sentidos y desarrollan en esta etapa de la vida, en la adolescencia, un lenguaje o dialecto propio que todo el tiempo está cambiando y que van incorporando nuevos términos, ¿sí? Ahora a partir del uso de los dispositivos y de las redes sociales, ni hablar, estos dialectos continuamente están cambiantes, ¿sí? Y si uno no participa de esa pequeña subcomunidad, porque además no es lo mismo el dialecto o la forma de comunicación que tienen los adolescentes de un grupo urbano que los de otra ciudad o de una cultura que de otra, y dentro de la misma cultura hay grandes variaciones también de acuerdo a niveles sociales, a gustos que compartan, ¿sí? Hay muchos subdialectos. Bueno, y esto es lo último que les voy a plantear, es lo que tiene que ver con el razonamiento moral, ¿sí? O el desarrollo moral, ¿sí? Piaget y también otro autor llamado Lawrence Kohlberg estudiaron las distintas etapas del desarrollo del razonamiento moral desde la infancia hasta la adolescencia o adultez temprana. Ustedes van a ver que en el texto, y que yo se los copié en una de las diapositivas de la clase, tienen un ejemplo muy conocido de lo que se llama un dilema moral, ¿sí? Que es el método que ha utilizado Kohlberg para estudiar las distintas etapas o niveles del desarrollo moral que presentan las personas según las soluciones y las justificaciones que dan para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Este dilema que tienen acá es el dilema conocido como el dilema de Hayes, ¿sí? Es el ejemplo más famoso de Kohlberg que utilizó, como les dije, para estudiar el desarrollo moral. Kohlberg realizó un estudio de investigación de tipo longitudinal,
¿sí? En donde le planteó a niños que en un primer momento tenían 10, 13 y 16 años y que luego siguió interrogando periódicamente durante más de 30 años. ¿Qué les preguntó? Les preguntó cómo habían llegado a dar las respuestas para resolver este dilema. Y Colbert concluyó que la forma en que las personas examinan y resuelven los temas morales refleja su desarrollo cognitivo. Es decir, el desarrollo cognitivo va paralelo a lo que se llama el desarrollo moral, ¿sí? A medida que avanza uno, avanza el otro. Eso quiere decir que se correlacionan positivamente, ¿sí? A mayor complejidad del desarrollo cognitivo, mayor complejidad del desarrollo moral, ¿sí? Lean el dilema con detalle y piensen ustedes qué opinan de lo que hizo el señor Haynes, ¿sí? No le voy a decir ahora la respuesta, pero piénsenlo ustedes. A lo mejor alguno conoce el dilema este, ¿sí? En la última diapositiva van a encontrar los distintos niveles y etapas del desarrollo moral que planteó Colbert a partir del estudio que realizó, como el que recién les mencionaba, con el dilema de Haynes, y también lo hizo con otros dilemas y con diferentes grupos de niños y de adultos, ¿sí? Colbert describió entonces 3 niveles del razonamiento moral, cada uno a su vez dividido en 2 etapas. El nivel 1 es el nivel que él llamaba de la moralidad preconvencional, que se da fundamentalmente entre los 4 y los 10 años, en donde los niños son pequeños y actúan bajo controles externos por temor a ser castigados o para recibir alguna recompensa, ¿sí? Responden en función de esto. El nivel 2 es el llamado de moralidad convencional o conformidad y se encuentra aproximadamente entre los 10, luego de los 10 años, ¿sí? Inclusive este nivel, este segundo nivel, puede no ser superado nunca, ¿sí? Puede que uno no alcance el último nivel, que es el nivel 3, o que también lo llamó de la moralidad postconvencional, que tiene que ver con establecer nuestros juicios en base a principios como el bien, la igualdad, la justicia, que si aparece, como les decía recién, no siempre aparece, se da en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Recuerden, como les dije, que el próximo lunes 19 de octubre es el recuperatorio del primer parcial para que los que no aprobaron